Buenas tardes. Sé que la hora es un poco difícil, ya son las 12:15, pero bueno, espero que lo que les vamos a comentar como FAO sea del interés de todos, que les genere mucha curiosidad y también ayude para que nos activemos un poquito hasta ahora. Nosotros como FAO somos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De antemano agradecemos a FECOLFIN y a todos ustedes por la invitación. Nos parece muy importante que logremos conversar temas que muchas veces pensamos lo agropecuario como algún segmento muy pequeño, muy cerrado, pero realmente nos compete a todos. Un gran saludo desde la representante país de la FAO, Maya Takagi, del director de programas Diego Mora, director de proyectos Teresita Góngora y la oficial de programa en tema de gestión de riesgo, María Consuelo Vergara. Aquí les comparto una información. El 16 de octubre a nivel mundial celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Este día es supremamente importante. Tomamos como eje rector el agua, que es la que nos alimenta y nos da la vida. Y aquí radicamos en que hay que tener un lazo muy fuerte entre los que estamos en la ciudad, los que están en el campo, que esa dependencia que existe de nosotros como citadinos con la ruralidad es importante en términos de tener la complementariedad y la sensibilidad para darle validez a este tipo de reconocimientos para el sector rural. Un poquito de la FAO para que ustedes conozcan cómo funcionamos. Tenemos 5 áreas técnicas a nivel de la FAO y esas 5 áreas técnicas responden a 4 mejoras, lo que ustedes ven allí. Mejora la nutrición, mejora medios de vida, mejora la producción y mejora el medio ambiente. Todo esto con el fin de alguna frase que decimos mucho como FAO, que nadie se quede atrás, que no queden personas rezagadas. Para el día de hoy nos invitaron para hablar de este tema, impactos del cambio climático en la agricultura y cómo esto se puede ver reflejado en una crisis alimentaria, pero también qué estrategias podemos tener para gestionarlas. Les voy a mostrar inicialmente un panorama de lo que pasa a nivel mundial, nivel nacional, pero no es para que lo vean como un entorno sombrío. Veámoslo como una oportunidad, como la posibilidad de gestionar ciertos elementos y ciertos riesgos, como ustedes han venido diciendo. Muy claro han tenido el tema de gestión del riesgo, gestionemos los riesgos. Entonces, la idea es que lo veamos como una oportunidad. Como nos llamaron a hablar de cambio climático, quiero mostrarles esta diapositiva inicialmente. Cuando hablamos de cambio climático, hay 2 temas principales: tiempo y variabilidad climática. Cuando decimos qué temperatura el día de hoy hay en Cartagena, eso se refiere a variabilidad climática o a tiempo. A tiempo. Toda la información diaria es tiempo atmosférico o estado del tiempo. Cuando medimos eso de manera diaria, podemos saber cómo es el clima y de esa manera podemos darnos cuenta si la variabilidad climática se sale de lo normal. Por eso hace un año largo hablábamos que Colombia estaba con el fenómeno de la Niña y ahorita nos están diciendo que viene el fenómeno del Niño. Y eso es porque tenemos toda la secuencia de cómo ha sido la temperatura y la precipitación y tenemos el comportamiento. ¿Qué pasa con eso? Normalmente cuando nos hablan de cambio climático, nos hablan de estos 5 términos. Nos hablan de efecto invernadero, nos hablan de calentamiento global, de mitigación y adaptación. Ahorita el compañero de ustedes que estuvo aquí comentándonos lo que hacían en los llanos orientales, que nos dijo un tema de una reforestación, ¿cierto? Esa reforestación es una práctica de mitigación, buscando reducir o capturar los gases de efecto invernadero que se han producido por actividades impactantes en el entorno y que pueden producir el calentamiento global. Cuando hacemos esas actividades de mitigación, estamos contribuyendo para que el cambio climático no sea tan fuerte. Pero además de eso tenemos que adaptarnos. ¿Y cómo nos adaptamos? Considerando los riesgos.
tanto biológicos como financieros de mercado. Esta gráfica se las comparto solo para que veamos que en la parte posterior de la gráfica vean cómo se han incrementado los fenómenos hidrometeorológicos en el mundo, de 2005 a 2016. ¿Cómo aumentaron? Y eso debe al desequilibrio que tenemos actualmente. Pero eso directamente me afecta a mí, como nos compartía la señora de los Países Bajos, los sistemas agroalimentarios. Como FAO siempre hablamos de sistemas agroalimentarios. ¿Y qué incluye esto? Lo que tenemos aquí en la gráfica. Desde los servicios ecosistémicos que facilitan la agricultura, la persona que ejerce la actividad productiva, pero también todo lo que se desprende allí en financiamiento, en comercialización y en lo que ustedes compran en el supermercado o en la plaza de mercado para consumir en la casa. Todo eso es el sistema agroalimentario. Pero cuando tenemos la posibilidad de un cambio climático, se nos pueden dar esos efectos que tenemos allí. Aumento de temperatura, problemas en la producción, pérdidas y daños en la maquinaria y en la producción que queríamos tener, y nos cambian las condiciones. Si las condiciones cambian, nosotros tenemos que adaptarnos. El ser humano no hace que el terreno se adapte a él. El ser humano debe adaptarse al terreno, a las condiciones que le pone las condiciones medioambientales. Algunas cifras de lo que pasa en la agricultura, en el sector agropecuario, cuando tenemos extremos climáticos. El sector agropecuario absorbe el 26% de los daños y pérdidas cuando se dan amenazas de tipo natural, sean sequías, sean inundaciones, sean huracanes, sean vendavales, erupciones volcánicas, todo ese tipo de cosas. El sector agropecuario lo absorbe. Y allí pueden ver, por ejemplo, aumenta el número de conflictos. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene conflicto armado. Además de todas estas variabilidades de variabilidad climática, tenemos el tema de conflicto armado. Y el sector agro absorbe todo esto, porque también hace que se constriña toda la actividad agropecuaria y productiva. Entonces, estas son algunas cifras. Y aquí la vemos un poco más ejemplificada por sectores del mundo. Solamente América Latina y el Caribe corresponde al 10% de los 280.000 millones de dólares que se generan en pérdidas en el sector agropecuario. Solo América Latina y el Caribe. Y eso se refleja, ¿por qué? Porque somos vulnerables. Ustedes han hablado mucho de gestión del riesgo. Y cuando hablamos de riesgo es porque hay una amenaza y hay una vulnerabilidad. Y como somos vulnerables, sufrimos demasiadas pérdidas y daños en el sector agropecuario. Debido a esto, cuando hablamos de cambio climático, tenemos diversos riesgos que están asociados. Cuando hay un extremo climático, se dan temas de malnutrición, inequidad, se resarce mucho más fuerte lo que es la pobreza, hay escasez de agua, puede haber pérdida de diversidad, pero todo eso también son efectos de un problema sistémico que tenemos en el país. No todo es culpa del cambio climático, sino que se vuelve más fuerte cuando una situación nos pone, como dice uno, contra la pared. Debido a esto, cuando hablamos de sistemas agroalimentarios, lo primero que es identificar cuáles son las amenazas que me pueden afectar a mí, porque yo soy vulnerable. Como estamos en este evento de cooperativas financieras, miren en toda esta gráfica que hay unos aspectos económicos, unas amenazas económicas que pueden también afectar al sector agropecuario, no todo lo ambiental ni lo biológico. También pueden ser efectos por temas de inequidad de género, por temas de sequía, inundación, que me puede generar a mí como productor inestabilidad en precios, colapsos financieros y crisis, por ejemplo, en precios de combustibles. Eso me afecta al mercado, me afecta la posibilidad de financiamiento y todo eso se refleja en que mi actividad agropecuaria se ve supremamente afectada. El sector rural pierde y nosotros como consumidores en la línea del sistema agroalimentario también lo vemos reflejado en nuestro bolsillo. Estos mapas los elaboraron el DNP en Colombia y este mapa que tenemos aquí a la izquierda
es el mapa de riesgo por cambio climático. El color más oscuro son los departamentos con mayor riesgo de verse afectados por cambio climático. Los otros, más claritos, disminuyen un poco, pero como pueden ver, todos los municipios de Colombia están en riesgo por cambio climático. Pero, ¿qué es lo complicado aquí? En el mapa de la derecha es la capacidad adaptativa al cambio climático. Los colores más claritos reflejan la capacidad baja que tenemos de adaptación al cambio climático. Y casi todo el país tiene capacidad baja. Entonces, tenemos un riesgo alto, moderado, medio en todo el país, pero una capacidad adaptativa muy baja. ¿Esto qué nos vuelve a nosotros? Vulnerables. Y es por eso, como les decía inicialmente, no es por mostrarles un entorno sombrío, sino la oportunidad de cómo en diferentes aspectos debemos fortalecer el sector agropecuario y a la ruralidad como tal que la dinamiza. Ahorita nos vienen diciendo que ya van a hacer declaratoria al fenómeno del Niño. Cuando el fenómeno del Niño estuvo en el 2014-2016, hubo pérdidas de 3.1 billones de pesos en el sector agropecuario. 1.185.000 hectáreas afectadas. ¿Y esto cómo se tradujo también? En inseguridad alimentaria. Eso genera crisis alimentarias, no solamente porque se afecta el consumo, el acceso a un alimento de buena calidad y a buenos precios, sino también porque la generación de ingresos desde el agro se ve totalmente rota. Y es debido a eso que, por ejemplo, miren esta gráfica que tenemos a la derecha de niveles de inseguridad a nivel nacional. Están cada uno de los departamentos. El primero es La Guajira, el último es Caldas, sigue Risaralda, Quindío. Si esto es sin fenómeno del Niño, imagínense ustedes ahorita con un tema que viene fuerte, que no estamos totalmente preparados, estamos en esa mira de prepararnos, ¿cómo puede esto reaccionar? Debido a esto, aquí unas cifras. Cuando hablamos del sector agropecuario, principalmente se consideran riesgos de producción, riesgos de mercado y riesgos de contexto. En ese tipo de riesgos, cuando hablamos de riesgos de mercado, ahí es cuando es muy importante que entidades como las que ustedes lideran se puedan también vincular al proceso del desarrollo rural. Porque eso es lo que hace que se dinamice el agro y tengamos la posibilidad, la contingencia para prepararnos previo a un fenómeno, pero también responder en la medida que nos veamos afectados. Porque cuando nos preparamos para fenómenos de esta índole, no es que no vamos a perder, lo que hacemos es reducir las pérdidas. De esta manera, con todo este contexto, nosotros como FAO venimos trabajando desde el 2010 en pro de fortalecer el sector agropecuario de la mano con Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, la Unión Europea y otras entidades y agencias de cooperación con el fin que los más vulnerables se preparen para este tipo de fenómenos y además que institucionalmente estemos cada vez más preparados. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con estos enfoques. Interseccionalidad, ya nos hablaron de género, inclusión, gestión del riesgo, ustedes han hablado del tema de riesgos todo el tiempo, porque entre mayor incertidumbre exista, más difícil es que nos logremos articular. El tema del triple nexo, la acción humanitaria y el desarrollo, agroecología, muy de la mano de la producción sostenible que debemos tener en los territorios, y la inclusión financiera. ¿Qué pasa aquí? El llamado siempre es, ojalá que las entidades financieras se acerquen al agro, puedan participar activamente en la financiación y en el proceso del desarrollo rural. Pero ustedes siempre analizan los riesgos y la incertidumbre que puede haber. Si un productor agropecuario no gestiona sus riesgos, no practica una agricultura de bajo impacto, no se adapta al cambio climático, ¿ustedes lo vincularían a productos financieros? ¿Sí o no? Sería más complicado porque habría mayor riesgo y mayor incertidumbre. Entonces siempre la idea ¿cuál es? Poder ir en la vía en paralelo. Mientras el producto y la ruralidad se fortalece en lo técnico, el que corresponde a sostenibilidad en la producción, manejo adecuado de los cultivos, también hay una línea fuerte de educación económica y financiera rural.
porque eso tiene que ir de la mano y no es alejado, va de la mano. Y es por eso que estos 4 grandes productos para la resiliencia de los sistemas agroalimentarios deben buscar fortalecer capacidades, incremento y volumen de capacidad en los alimentos, reducción de seguridad alimentaria y reconstrucción de tejido social. Y esto se hace con una estrategia de gestión de riesgo agroclimático. Eso es lo que hemos venido construyendo con el país y con las agencias de cooperación. ¿Cómo esto lo volvemos práctico para el campesino, la campesina, el joven rural, pero también para las instituciones? Y también cómo vinculamos a los otros actores principales del sector agropecuario para que se vinculen al proceso. Por eso tenemos este AgroKit que hemos elaborado con el Gobierno Nacional y la Unión Europea, donde están todos los documentos de cómo se hace esto, porque también, ¿qué pasa? Le pedimos todo al productor que se prepare, que se capacite, pero nosotros también vemos el foco desde el extensionista agropecuario, que él se capacite en esto para que cuando llegue a las fincas, el tema de gestionar los riesgos y evitar las crisis alimentarias sea uno de los temas fuertes del trabajo directo en la finca. Además, estamos trabajando con el Gobierno Nacional toda una estrategia de mesas técnicas agroclimáticas. Actualmente hay 21 mesas técnicas agroclimáticas, en el Magdalena y en Bolívar también hay una, y lo que hacemos es que a partir de predicciones climáticas, cada mes generamos recomendaciones con los gremios y los productores para que las personas se preparen para los diferentes extremos, ya sea de sequía, inundación, proliferación de plagas, problemas de comercialización, pero todo alinderado a las predicciones climáticas. Este es el mapa que tenemos actualmente de mesas técnicas agroclimáticas. Todas las de la Orinoquía ya arrancaron este año también, con otros proyectos que se llama Proyecto Biocarbono. Y la idea es que esto ayuda a perfeccionar el proceso de formación y a lo que ustedes han hablado también, de gobernanza, porque el riesgo también tiene gobernanza. También se habla de gobernanza del riesgo. En la gestión de riesgos todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos una acción allí. Entonces la idea es poder conectar todos esos procesos y así como los que yo les estoy mostrando es muy técnico, muy agropecuario y ambiental, hay un elemento adicional, la estrategia de educación económica y financiera rural, donde ustedes son vitales para que esto funcione. Si el productor agropecuario o la productora agropecuaria ve que su actividad productiva no genera ingresos, el tema va hasta ahí. Eso tiene que funcionar. Y va funcionando desde todo lo técnico previo que les he dicho, de perfeccionar el sistema de producción, pero que también haya una cultura de ahorro, una cultura de tomar decisiones informadas frente a productos financieros, que desde lo técnico reduzcamos la incertidumbre para que ustedes se puedan vincular más fácil al proceso, pero que ustedes también participen en la medida gradual que se pueda dar en la formación de los extensionistas y asesores para que el campesino o la campesina pueda llegar a los productos adecuados. Todas estas líneas estratégicas, para que ustedes lo conozcan, están plasmadas en el Plan Integral para la Gestión del Cambio Climático en el sector agropecuario. Colombia ya lo tiene. En estas 5 líneas estratégicas está plasmado cada una de esas actividades a resolver. El documento existe, está apenas arrancando su implementación en el país y la idea es que eso llame a todos los actores del sector agropecuario para que trabajen en conjunto y pues que volvamos cada vez el sector más resiliente, más sostenible y que cada vez haya una mejor gobernanza del riesgo, que es lo que más nos genera como dolor de cabeza para así reducir los daños y pérdidas.